Estamos estudiando acerca de el Espíritu Santo y ayer estábamos viendo, ¿cierto?, la primera evidencia de ser lleno del Espíritu Santo, que es hablar en otras lenguas. Cuando usa la palabra, la primera vez que se usa esa palabra en el Nuevo Testamento es en Hechos 2, o cuando aconteció, fue en Hechos 2, la primera vez que aconteció. Entonces, allí dice que hablarán nuevas lenguas. Y cuando usa esa palabra, lenguas, dice lenguas que no son aprendidas, o sea, son algo nuevo, no aprendido naturalmente. Así que eso es un muy buen dato. Eso lo dice en el original. Esa es la definición en el griego, ¿cierto? De esa palabra lenguas. Usted puede buscarlo ahí en Hechos 2 y puede ir. Ahora hay tantas herramientas, hay tanta apoyos para poder estudiar la Biblia con diccionarios interlineales en el griego, también Nuevo Testamento interlineal. Entonces es algo que es importante, que si usted tiene alguna duda puede allí y estudiarlo. Dice una lengua no conocida antes, o sea, no estudiada antes, que no fue aprendida. O sea, que no es que sea una persona políglota, ¿cierto?, que habla muchos idiomas, sino que es algo del espíritu. Y esa es la gran diferencia. Y bueno, estuvimos viendo Hechos 11, del 15 al 16, ¿cierto?, cuando Pedro está relatando lo que sucedió con los gentiles. Y también hay muchas otras escrituras que hablan de lo que sucedió. Luego en Hechos 8, 14 al 18, dice que cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, entraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué vio Simón? ¿Qué le llamó la atención? Y aquí, bueno, después la historia sigue. Dice que Pedro no estaba muy contento con lo que les ofreció Simón el mago, y le dice: tu dinero perezca contigo. Y aquí vemos que nada de lo que Dios ha dado a través del Hijo, nada de lo que fuimos redimidos, nada de lo que le pertenece a la iglesia como herencia puede ser comprado. Y eso es fabuloso. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque si fuera comprado, algunos tendrían más acceso que otros. Pero esto es gratuito. La sanidad es gratuita, el corazón de Dios, la prosperidad es gratuita, el ser lleno del Espíritu Santo es gratuito, no tiene que ver con dinero. Y eso es muy, muy bueno. Y aquí nos muestra, ¿cierto?, que Simón a lo mejor no lo hizo de mala intención. A lo mejor él dijo: ¿qué es esto? ¿Cierto? Es otra cosa que yo no conocía. Pero ofreció dinero. Y ahí fue el problema con Pedro. Bueno, después siguen las escrituras y nos muestran cuando Ananías entró a la casa donde estaba Saulo, ¿cierto?, en Hechos 9, 17, y le cuenta que el Señor Jesús se le apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y así hay varios versículos que hablan de eso, que nos cuentan y nos muestran la evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo, que es el hablar en otras lenguas. Ahora, esto es algo exclusivo para la iglesia. Esto es algo que no se dio antes en el Antiguo Testamento. Ellos no lo vivieron, es algo nuevo. ¿Y cuándo comenzó? Cuando comenzó la iglesia. Entonces, hay varias cosas importantes que debemos conocer acerca del hablar en lenguas. Por ejemplo, cuando hablamos
sobrenaturalmente, hablamos en lenguas, hablamos sobrenaturalmente con Dios en misterios. Eso dice 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, dice, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. La única forma en que tú puedas entender lo que estás hablando en otras lenguas es a través de la interpretación, que también en 1 Corintios 14 dice que si tú quieres saberlo, puedes pedir en oración poder interpretar. Ahora, esa interpretación es algo privado, eso es algo para ti, ¿cierto? Pero también existe, así como existe en 1 Corintios 12, se nombra, ¿cierto?, el diversos géneros de lengua, que es diferente a hablar en lenguas normalmente en nuestra vida privada, sino que habla de un ministerio público, un don del Espíritu Santo, y también luego se relata como un ministerio, el orar en otras lenguas, siempre va acompañado de la interpretación, así como siempre el don de ciencia o conocimiento va acompañado, si que está el Señor mostrando que hay alguna enfermedad, siempre va acompañado del don de los dones de sanidades. Siempre van acompañados los dos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando se mueve de esta manera, es para provecho, es para algo bueno. No es para que, no es porque sí, sino que siempre es para provecho, y es para provecho de los oyentes, no del que lo está ejecutando. ¿Por qué? Porque no hay mérito en nosotros cuando estamos ejecutando algo así. Nosotros solamente somos las vasijas que el Señor usa para esa labor. Y el Espíritu Santo se mueve, dice, como Él quiere y reparte como Él quiere. Y luego nos muestra en Hechos 13 en 1 Corintios 13, ¿cuál es la mejor manera para fluir en los dones del Espíritu Santo? Recuerden, los corintios eran carnales, muy carnales, y Pablo está corrigiendo muchas cosas, pero a pesar de que eran muy carnales, se movían en toda la variedad de las manifestaciones y dones del Espíritu Santo. Entonces Pablo lo que está haciendo, está poniendo orden allí y le está mostrando también cuál es la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? A través del amor, ¿cierto? Y nos muestra ahí en 1 Corintios 13 cuál es la mejor forma. No hacemos alarde de este tipo de cosas porque no llamamos la atención hacia nosotros. El Espíritu Santo lo que quiere es llevar gloria a nuestro Señor. Quiere llevar gloria al Padre, quiere llevar gloria al Hijo. Entonces, no es para hacer alarde o poner el foco en nosotros. Y ahí hay que tener cuidado. Por eso que habla del amor, porque, bueno, si vamos ahí, a lo mejor, si se los leo, a lo mejor lo podemos entender un poquito más. Denme un segundito. Voy a ir a 1 Corintios 13. Yo sé que muchos lo conocen por el Día de los Enamorados. Conozco varios testimonios que personas que recibieron una Biblia, su primera Biblia fue porque alguien les regaló una Biblia para el Día de los Enamorados con 1 Corintios 13 subrayado, ¿cierto? Pero esto es más profundo que solamente el amor de ese día que se conmemora, sino que esto nos muestra el amor de Dios. En 1 Corintios 13, antes de que comience, eso significa el 12, el 12 en el último verso dice, procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué dice? Esa palabra procurar es anhelar celosamente, es pedir constantemente, pero con una buena motivación, porque nosotros no queremos esto para llamar la atención hacia nosotros, lo vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque a veces se da que cuando hay personas que fluyen en algunos dones del Espíritu Santo, llaman la atención hacia sí, cuando la gloria es de nuestro Señor, siempre, aunque Él nos muestra y nos hace partícipes de su gloria, nosotros siempre glorificamos a Dios cuando Él se manifiesta, y así cuidamos nuestra carne, porque a la carne le gusta ser alabada, llamar la atención. Entonces así cuidamos nuestro carácter, nuestra carne, cuidamos nuestro corazón al respecto, porque es importante que nos mantengamos con una actitud correcta,
con respecto a esto. Y bueno, el 13.1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea que podemos hablar lenguas que pueden tener un significado humano, ¿cierto? Eso es así. Y también angélicas, que a lo mejor tú no las vas a entender. Y dice, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, algo hueco. Eso es lo que está diciendo. O sea, algo que solamente da un ruido, nada más. ¿Por qué? Por la motivación que hay en el corazón. Dice luego en el 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo, puedes tener profecía, puedes entender los misterios del Señor, puedes tener ciencia, puedes estar moviéndote en un don del Espíritu Santo. Y así dice que si tuvieses toda la fe, de manera que puedes mover las montañas, pero la motivación de tu corazón no es la correcta, entonces no sirve de nada. Nosotros no podemos ir a Dios mostrándole nuestras obras. La única obra que satisface a Dios fue la obra de su Hijo en la cruz. No hay nada que nosotros podamos hacer, ningún mérito que podamos mostrarle a Dios como para ganar algo. Y a veces, cuando el Espíritu Santo se mueve, cuando vemos y entendemos los misterios de Dios, si no hay un corazón correcto, a veces las personas se comienzan a vanagloriar. Y eso está mal. Y aquí está diciendo en 1 Corintios 13, está hablando de la motivación. Y no tengo amor, nada soy. Antes dijo, no sirve de nada. Y luego dice, en el 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces es muy categórico, sí, es muy categórico, pero también es verdad. Y es bueno que sea así. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a correr detrás de los aplausos, detrás del reconocimiento, y nosotros debemos cuidar nuestro corazón. Jesús miren la vida de Jesús. Jesús no vino a hacer lo suyo, vino a hacer lo que el Padre le pidió hacer. Y cuando estuvo aquí nos dijo, bueno, estoy en la tierra, todos me están siguiendo, entonces ahora yo voy a empezar a hacer lo que yo quiero, porque quiero mostrarle a todos, miren los milagros que hago, miren. No, él siempre se mantuvo con una actitud correcta, llevándole, ¿cierto?, la gloria y el honor al Padre. Siempre dando gracias al Señor y siempre diciendo, yo hago lo que veo al Padre hacer, yo digo lo que escucho al Padre decir. Entonces, así como Jesús, siendo el Hijo de Dios que pudo haber hecho lo que quisiera, Él se sujetó al Padre. Así nosotros nos sujetamos al Hijo y también al Espíritu Santo y no nos tomamos la gloria para nosotros y no nos vanagloriamos de lo que el poder de Dios, no nuestro poder, el poder de Dios hace y nos usa a nosotros, ¿cierto? Entonces, no es algo que tú puedes manejar en el sentido de que, bueno, yo quiero fluir en esto y yo quiero hacer esto. No, cuando dice que lo procures, que lo desees, está diciendo que ¿cuál es el anhelo para eso? El anhelo de eso es para caminar en amor y para mostrar el Evangelio a otros. Eso es el motivo. Procúralo, anhélalo. De hecho dice, sobre todo que profeticéis, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando profetizas, edificas a la iglesia, porque ahí también está hablando de las reuniones que ellos tenían. Entonces, si van a estar todos juntos, qué bueno que puedas profetizar, qué bueno que el Señor te use en esa área, pero
dice, porque es para edificación, pero no es para vanagloriarte, no es para decir, oh, miren cómo Dios me usa a mí. No, es de Él, no es nuestro, es de Él. Él nos usa a nosotros. Ahora sigamos en el tema de las cosas buenas que suceden cuando somos llenos del Espíritu Santo y hablamos en otras lenguas. Entonces tenemos un lenguaje especial con Dios, un lenguaje que los hombres no entienden y un lenguaje que Satanás tampoco entiende. Entonces cuando nosotros oramos en lenguas, no estamos hablando a Satanás, no estamos orando a Satanás, no, lo que estamos en un lenguaje, una comunicación directa con Dios. Ahora, nosotros a veces decimos, a lo mejor los pastores tienen un teléfono rojo. Antes usaba así, ¿cierto? Y eran estos teléfonos antiguos que uno los discaba dando vuelta. Bueno, yo soy un poquito más antigua que muchos de ustedes. Entonces, y ese teléfono rojo era directo con las autoridades, ¿cierto? Con el mero, con el mayor de todos para tomar decisiones muy importantes. Bueno, tu teléfono rojo es el orar en otras lenguas y tú hablas directo con Dios y Satanás no lo entiende y los hombres tampoco lo entienden. ¿Y qué dice la Escritura? Que tú puedes pedir en oración, poder interpretar para que tu entendimiento no quede sin fruto. Amén. Yo creo que a lo mejor después podemos tener otro tiempo de enseñanza y podemos entrar ahí en las manifestaciones y en los dones del Espíritu Santo porque es algo muy bueno el poder aprenderlo. Y entonces estamos ahí en primera de Corintios 14:2. Dice, porque nadie le entiende, porque el Espíritu Santo habla misterios. En primera de Corintios 14:2, entonces estaba diciendo, no habla a los hombres, sino a Dios. Esa es nuestra oración directa. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros conversando directo con el Padre. Y eso no importa si hay viento y se caen los cables, los postes. No, esa comunicación no se corta. Siempre está ahí disponible. Ahora, cuando hablamos en otras lenguas, también engrandecemos a Dios. ¿Cómo lo vemos? En Hechos 10, 45, 46, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, recuerdan también en Hechos 2, cuando fueron llenos y dice, y nombra medos, persas y todos escuchaban las maravillas de Dios para engrandecer también a nuestro Señor. Luego dice, cuando oramos en otras lenguas, nos edificamos a nosotros mismos. Primera de Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. ¿Se acuerdan que recién lo nombré? Primera de Corintios 14:4. ¿Qué está diciendo? Cuando dice edifica, está hablando de ser edificados en nuestro hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior, Pastora Claudia? Que usted me dijo que éramos espíritu, que teníamos un alma y que vivíamos en un cuerpo. Entonces, ¿cuál es el hombre interior? El hombre interior es la combinación de tu espíritu y la mente renovada. Ese es tu hombre interior. Y ese hombre interior tú lo vas edificando. ¿Qué significa edificar? Que va creciendo, lo vas fortaleciendo. ¿Para qué? Usted me va a preguntar, ¿para qué? Por ejemplo, cuando hay momentos en que tus emociones están muy fuertes porque está pasando algo alrededor tuyo y tu hombre interior ha sido edificado está fortalecido, entonces puede tomar las riendas de tu vida. Eso significa que cuando estás enojado no vas a hablar cualquier cosa, ni vas a dejar que tu boca hable cualquier cosa, porque tu mente renovada está de acuerdo con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, vas a poder sujetar la lengua, algo que a veces es tan difícil para algunas personas. Entonces, ¿cómo lo puede hacer, Pastora Claudia? Ora en otras lenguas y pasa tiempo en la palabra. Ora en otras lenguas. Pero es que me cuesta mucho hacer eso, me cuesta mucho estar en controlar mi lengua cuando pasan cosas difíciles. Bueno,
pasa más tiempo orando en lenguas, porque estás usando tu lengua para hablar misterios con Dios y no la estás usando para decir cosas de las cuales después te vas a arrepentir. Yo no estoy hablando solamente de decir malas palabras, estoy diciendo que hablas cosas de las cuales después te vas a arrepentir. Es que yo no quise decir eso, lo que pasa es que estaba enojado. Bueno, una forma para que controles tu lengua es cederla al Espíritu Santo. Y la otra forma, como enseño yo siempre en la iglesia, si no tiene nada bueno que decir, no diga nada y muérdase la lengua, ¿ya? Entonces, estamos siendo edificados en nuestro hombre interior. Como también veo que mi hombre interior ha sido fortalecido y edificado cuando hay momentos difíciles en mi vida. ¿Cómo enfrento esos momentos? ¿Qué es lo primero que sale de mi boca? ¡Nos vamos a morir! Oh, gracias Señor, porque a pesar de todo esto, tú estás con nosotros. Gracias Padre, porque tú tienes la última palabra. Gracias Señor, porque yo creo que todo esto tiene solución. Es muy importante entonces, es muy importante. Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Algunas personas dicen, no, orar en el Espíritu Santo no es orar en otras lenguas. Bueno, tiene que leer 1 Corintios 14, porque ahí claramente Pablo dice, oraré en el Espíritu, oraré con el entendimiento, cantaré en el Espíritu, cantaré con el entendimiento. Entonces hace la diferencia, ¿cierto?, de las dos tipos de oraciones. O estamos orando en el Espíritu o estamos orando con el entendimiento. Si estamos orando con el entendimiento, entonces no estamos orando en el Espíritu. Ahora, ¿puedes orar con el entendimiento inspirado por el Espíritu Santo? Pues, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero eso es inspirado, no es orando en el Espíritu. Esa es la diferencia, solamente. ¿Ya? Entonces usted va a decir, solamente eso sí, pero es un detalle importante. Porque tú le puedes preguntar a una persona, ¿tú oras constantemente en el Espíritu? Sí, oro. ¿Y cómo oras? Sí, estoy orando porque la voluntad de Dios se cumpla en esto y esto otro. No, cuando tú estás orando en el Espíritu, estás orando en otras lenguas. Eso es lo que dice la palabra de Dios y no lo que yo pienso. ¿Ok? Está escrito. Entonces, contra lo que está escrito no podemos hacer mucho. El Señor lo dejó ahí escrito. Puede leer 1 Corintios 14. Y luego dice en Judas 20 que somos edificados. Edificados, estábamos viendo eso, orando en el Espíritu Santo. Habla de lo mismo, fortalecernos, edificados, ¿cierto? Aquí dice nuestra santísima fe, en lo que creemos. Luego dice que es un mandamiento bíblico. Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Primero, aquí dice con toda oración. Entonces nos está mostrando que hay muchos tipos de oraciones. Ahora, ¿cuál es el problema que a veces tenemos los creyentes? Es que si todos los tipos de oraciones fueran diferentes deportes, por decir así, a veces lo que sucede es que queremos jugar fútbol con una pelota de tenis. A veces queremos jugar tenis con una pelota de rugby. ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué lo digo así? Porque a veces usamos una forma de oración de manera equivocada. Entonces no está siendo efectiva. Tú no puedes jugar tenis con una pelota de rugby, ¿cierto? No está siendo algo efectivo. Entonces, de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te inspira, de acuerdo a lo que estás viviendo, es el tipo de oración que tú debes hacer. Y hay muchos tipos de oraciones. Y eso también, bueno, gracias a Dios que tenemos tiempo. Vamos agregando temas para cuando me toque enseñar y podemos hablar de los tipos de oraciones también. ¿Cierto? Entonces, dice, orando en todo tiempo. ¿Cuándo oramos? Siempre. Le preguntaron a Smith Wigglesworth, un hombre que tiene la mayor cantidad de resurrecciones documentadas, porque una cosa es que yo diga que hubo una resurrección, otra cosa es que alguien que sabe de muerte diga que esa persona estaba muerta y que después documenten que está viva. O sea, sí, está viva. Entonces, él
Él era un inglés, ¿cierto? Y hay un libro que habla de los generales de la fe, que está en español, usted lo puede leer y ahí está la historia de él. Y a este hombre le preguntaron, porque veían el poder de Dios, cómo se manifestaba en su vida, la resurrección de muertos. ¡Wow! Entonces le preguntaron, hermano Smith, ¿y cuánto tiempo ora usted? Entonces el hermano Smith le contestó 5 minutos. Entonces todos quedaron asombrados. Dijo, sí, pero yo oro 5 minutos, pero no pasan más de 5 minutos sin volver a orar. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo él? Que él vivía constantemente en comunión con Dios. Él constantemente estaba orando, estaba conversando con Dios, estaba pasando tiempo con Dios y ese tiempo le hacía ser consciente del Espíritu Santo morando en él y de las realidades de Dios en él. Por eso era un hombre que no tenía duda de que el poder de Dios lo acompañara en lo que tenía que hacer, en las labores que él tenía que hacer. Entonces es muy, muy importante entender eso, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el estar orando en comunión con Dios es muy importante. Y dice, todo tiempo, en toda oración y súplica. Súplica no es rogar por algo que no nos corresponde. Súplica es una oración reiterativa por algo que tú sabes que es la voluntad de Dios que suceda. Esa es la súplica. Es algo reiterativo porque tú sabes que es la voluntad de Dios que suceda. Por ejemplo, Pablo tenía todo tipo de oración y súplica por las iglesias nuevas. Eso dice en Efesios 1. Estoy orando constantemente por ustedes para que puedan ver lo que no pueden ver, para que puedan entender lo que no podían entender, para que el Señor les muestre, dice, la supereminente grandeza de su poder para los que creen. Entonces, Pablo está orando eso. ¿Por qué? Porque son nuevos creyentes. Esa es la oración que todo pastor debería estar haciendo por sus ovejas, ¿cierto? Que ellos puedan ver y entender, que sea iluminado su entendimiento, que sean abiertos sus ojos. Esas son tipos de oraciones. Entonces, luego dice, y velando. Velando es estar atento. Estar atento. Dice, y súplica en el espíritu. Ahí está hablando de súplica, algo reiterativo, en el espíritu. O sea, ya sabemos, orando en otras lenguas y velando, estar despierto, velando en ello con toda perseverancia, estar atentos a eso y ser perseverante, o sea, algo constante, algo que se reitera. Y dice, perseverancia y súplica, además, por todos los santos, por la iglesia. Son oraciones que son muy importantes. Entonces, Pablo aquí nos está diciendo, eso es lo que debe hacer un creyente. Eso debe hacer un creyente. Entonces, anoche yo desperté como a las 4 de la mañana y estaba ahí y dije, ¿qué pasa? Desperté sin sueño, extraño, muy extraño a las 4 de la mañana en mí por lo menos. Y dije, bueno, Señor, voy a orar. Y estaba orando y el pastor Juan Carlos me escribió, me dijo, Claudia, ¿estás despierta? Digo, sí, estoy orando. Y dije, ok, el Señor quiere que estemos orando entonces. Y después como a las 5 me dijo, ya, voy a seguir durmiendo. ¿Por qué? Porque lo que estábamos orando era como, ya, ok. Quizás el Señor nos estaba haciendo orar por algo que ha de venir. Y es importante que tengamos esos tiempos de oración. Estar atentos a lo que Dios quiere para nosotros. Luego dice en 1 Corintios 14:14, cuando oramos, cuando hablamos en otras lenguas, dice, dejamos a nuestro espíritu orar. Porque si yo oro en lenguas, dice 1 Corintios 14:14, en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, también el orar en otras lenguas nos da refrigerio. ¿Qué es refrigerio? Descanso. Eso es refrigerio. No sé si alguna vez usted ha estado muy cansado, agotado y sobre todo en verano, ¿cierto? Se tira un chapuzón ahí en una piscina o se moja con la manguera o se mete al río y dice,
y se refresca y como que tiene nuevas energías para seguir adelante. Bueno, eso dice Isaías. Isaías 28, 11 y 12. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Este es el reposo, que descansar en Dios. ¿Cómo descansamos en Dios? Cuando usted está angustiado. Pastora, ¿los creyentes se angustian? Sí, nos angustiamos. Nos angustiamos. Pasa eso. ¿Y qué haces en ese momento? Oramos en otras lenguas. ¿Para qué? Para tener reposo en nuestra alma, refrigerio, para descansar en el Señor, porque cuando estamos orando el Señor nos recuerda lo que Él ha hecho por nosotros, lo que está disponible. Entonces nuestros ojos ya no están en las cosas que están aconteciendo. Nuestros ojos se vuelven a enfocar de donde proviene nuestro socorro. ¿De dónde proviene nuestro socorro? De lo alto, de nuestro Dios. Entonces nos ayuda en esos momentos que son difíciles, que son complicados. O estás demasiado cansado por diferentes cosas en la vida. Pero normalmente tiene que ver más que con el cuerpo, sino que con un refrigerio del alma. Pero sí, cuando estás cansado en tu cuerpo, muchas veces hay un mover del Espíritu Santo y tú participas de ello porque te cedes a ello y luego, gracias Señor, todo ese cansancio se fue. Gracias Padre. Es una forma que Dios nos ayuda a renovar nuestras fuerzas. También dice que es una señal para los incrédulos. 1 Corintios 14, 22 dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Por qué no a los creyentes? Porque se supone que los creyentes oran en lenguas. ¿Ok? Hay un versículo que es muy usado que dice, ¿hablan todos en lenguas? ¿Todos profetizan? ¿Todos hacen milagros? Cuando ahí en 1 Corintios 12 está preguntando, en 12 o en el 14, está preguntando acerca así, el 12, 29, dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Primero, el verso 29 se refiere a los dones de ministerio, Efesios 4. Y luego, en el verso 30, cuando dice dones de sanidades, hablan todos en lenguas, interpretan todos, allí está hablando de las manifestaciones y los dones de ministerio que están definidos un poquito antes, allí, un poquito antes, en el mismo 1 Corintios 12, ¿ya? Así que estamos aprendiendo, ¿cierto?, a través de la palabra de Dios, cómo ubicar, cómo saber que esto está, como este don que Dios nos ha dado, este regalo que Dios nos ha dado, cómo lo utilizamos. Ahora bien, estábamos leyendo aquí que nos da refrigerio, que es una señal para los creyentes. Vuelvo a repetir, ese verso que leí dice, ¿hablan todos en lenguas? Entonces la respuesta es no. ¿Por qué? Porque se refiere a las manifestaciones del Espíritu Santo, diversos géneros de lengua, porque luego dice, interpretan todos, están todos ahí listados, están todos juntos. Entonces, ese es el contexto de esa palabra. Eso es lo que está diciendo. Pablo luego en 1 Corintios 14 dice, me gustaría, dice, es bueno que todos ustedes hablen en otras lenguas, pero cuando están reunidos como iglesia, entonces es mejor hablar unas pocas palabras con el entendimiento que estar hablando en otras lenguas, porque si no, los que oyen no van a entender nada. Pero Pablo dice, pero yo, en mi vida privada, yo hablo lenguas más que todos ustedes. Y esa es la recomendación que nos hace Pablo. En nuestra vida privada, ora en otras lenguas. Pero cuando hay un servicio, ¿cierto? Cuando hay una reunión de creyentes, cuando hay una enseñanza,
cada cosa tiene su momento, cada cosa tiene su tiempo. Y Pablo está poniendo orden en aquello. Pero estamos en la señal de los incrédulos. Claudia, no te vayas para otro lado. Entonces, también dice que cantamos y damos gracias a Dios cuando oramos en otras lenguas. Primera de Corintios 14, 15, 16. ¿Se dan cuenta? Estamos leyendo varias partes de Primera de Corintios 14. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu al que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces aquí nos damos cuenta, si alguien no sabe lo que has dicho, es porque es el simple hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque cuando es diversos géneros de lengua como una manifestación del Espíritu Santo, entonces va acompañado, va siempre de la mano de la interpretación. Entonces ahí sí entenderían lo que está diciendo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Sigamos. Cuando oramos en otras lenguas, nos llenamos del Espíritu. Efesios 5, 18, 19. Efesios 5, 18, 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo somos llenos? Dice, sed llenos hablando entre vosotros. Dice, llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Espirituales. Ahora, esa palabra ahí dice, sed llenos, en el original dice, sé siendo lleno, o sea, es algo constante en la vida del creyente, no es en una oportunidad especial, sino que es algo constante en la vida del creyente. Por eso Pablo dijo, yo oro en lenguas más que todos ustedes, pero cuando estoy frente a ustedes, prefiero hablar, aunque sean pocas palabras, pero con el entendimiento, porque quiero enseñarles algo. Quiero llegar a ustedes de una forma que lo puedan entender. Entonces, acá en Efesios 5 dice que podemos llenarnos del Espíritu constante, sé siendo lleno, es algo constante. Sé, no es algo que ocurre solo una vez, sé siendo lleno. Entonces, está diciendo que es algo como lo haces cediéndote al Espíritu Santo, orando, alabando a tu Dios, cantando. Gracias, Señor, por los himnos espirituales, tantos himnos preciosos de los que hablan, que glorifican a Dios, que nacieron de un tiempo personal adorando a nuestro Dios en otras lenguas. Muchos de ellos, otros no, pero muchos de ellos así han nacido. Entonces, sigamos orando, sigamos estudiando. Oramos, cuando hablamos en otras lenguas, oramos de acuerdo con la voluntad de Dios. Romanos 8, 26. Dice así, la segunda parte, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces, en muchas ocasiones, estamos en tiempos de encrucijadas, estamos en tiempos en que no sabemos qué dirección tomar, no sabemos qué hacer. Entonces nos cedemos al Espíritu Santo y dejamos nuestro entendimiento de lado. Muchas veces, cuando estamos orando y estamos en un tiempo difícil y comenzamos a orar en nuestro idioma conocido, ¿cierto? En nuestro idioma natal o en algún idioma que nosotros manejemos, nosotros no nos damos cuenta que tendemos y que nuestras oraciones se vayan y que busquemos la solución de acuerdo a lo que nosotros conocemos. ¿Ya? Por ejemplo, Señor, tú me dijiste que yo tenía que viajar a tal país. Entonces, Padre, creo por los pasajes de bus para llegar a ese lugar. Y a lo mejor Dios te quiere mandar en avión. Entonces, muchas veces, cuando no sabemos específicamente cuál es la voluntad de Dios
para ciertos momentos, entonces dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, tú te cedes al Espíritu Santo y comienzas a orar, y luego el Espíritu Santo, uno, te vas a sentir menos agobiado, pero también vas a poder ver cuál es la respuesta de Dios a lo que tú estás pidiendo. Amén. Bueno, nos quedan todavía varias cosas más, pero por lo menos hoy día avanzamos bastante, ¿les parece? Sí, harto. Pudimos ver hartas cosas. Obviamente esto es un estudio que es mucho más largo, que involucra mucho más escrituras, pero de a poquito vamos avanzando, vamos estudiando juntos, vamos repasando algunas cosas y vamos recordando otras, vamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque es bueno, siempre las escrituras son buenas para nosotros, nos inspiran, nos redargüyen. Es algo muy bueno cuando vamos a la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando recordamos lo que Él nos ha dicho. Así que estamos listos ya con el tiempo del programa. Ha sido un gusto estar esta mañana con ustedes. Espero de aquí al viernes poder enseñar todo lo que es importante que sea enseñado. Y sí, hay muchas enseñanzas también de cómo ser guiado por Dios. Hay muchas enseñanzas con respecto a los tipos de oración, las manifestaciones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Tenemos tanto todavía por conversar aquí estas mañanas. ¿Por qué? Porque este tiempo es tu tiempo. Si tienes alguna duda, contáctate con nosotros. +569 26 45 20 78. +569 26 45 20 78. Y se nos acabó el tiempo. Mañana nos vemos. Esto ha sido Revolución Hoy.